Te adoramos, te bendecimos, te damos gloria y alabanza. Te adoramos, te bendecimos, te damos gloria y alabanza, porque tú eres el Rey, porque tú eres Señor, porque tú, Señor Jesús, eres el Rey, porque tú eres Señor. Te adoramos, te bendecimos, te damos gloria. Diga conmigo: yo vine a comer de la palabra de Dios. Diga: yo vine a comer de la palabra de Dios. No. Dígalo fuerte: yo vine a comer de la palabra de Dios. Dice Jesús hablando que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo quiero decirle que hoy yo soy la boca de Dios para usted. Ok. Levante su Biblia. Diga conmigo: esta es mi Biblia. Dígalo fuerte: esta es mi Biblia. Diga: hay muchas Biblias en el mundo, pero esta es mi Biblia. Yo y mi Biblia somos uno. Yo no soy nada sin mi Biblia. Amén. Ya puede pasar Boris con los niños al aula de niños. Bendito sea Jesús. Aleluya. Diga conmigo: la hora decisiva. Diga: esta es la hora decisiva. Ok. Yo quiero empezar este tema con la siguiente declaración y quiero que me preste atención. El Espíritu Santo de Dios está trayendo un cambio a la iglesia. ¿Cuánto creen eso? El Espíritu Santo está trayendo un profundo cambio a la iglesia. Y me estoy refiriendo no solamente a esta iglesia, sino a la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Alrededor de todo el mundo, el Espíritu Santo está levantando a siervos ungidos, a personas, predicadores, escogidos por el Señor, han sido levantados con una palabra de confrontación. Diga conmigo: palabra de confrontación. ¿Usted sabe lo que significa la confrontación? ¿Qué es confrontar? Confrontar es ponerte en un sentido bien castizo contra la espada y la pared. Y es necesario que en estos tiempos el Espíritu Santo nos traiga a nosotros una palabra que nos confronte. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es una hora decisiva. Y esa palabra de confrontación nos va a alertar, nos va a sacudir del polvo de la ruina religiosa. Aleluya. Y va a poner a nuestra alma, a nuestra vida, a vivir en el plan y en el tiempo de Dios. Yo quiero que usted sepa que no todo el mundo está viviendo el plan de Dios. No todo el mundo está viviendo en el tiempo de Dios. Y Dios quiere despertarnos para hacer que nosotros, aleluya, nos regresemos al plan y al propósito de Dios. El Espíritu Santo tiene que despertar a la iglesia del largo sueño que está viviendo. La iglesia tiene más de 2000 años sobre la tierra. Y no me refiero a la iglesia católica, ni testigo de Jehová, ni evangélica. Me estoy refiriendo al cuerpo de Cristo. Hace más de 2000 años, según este libro, según la Biblia, el Espíritu Santo descendió, dice el libro de los Hechos, sobre 120 personas que fueron ganadas por Jesucristo, que fueron consolidadas por el Señor. Y sobre esos 120 personas, el Espíritu Santo vino a traer el deseo y el querer de Dios.
Y el deseo y el querer de Dios es que el hombre vuelva su corazón a Dios. ¿Están aquí conmigo? 120 personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que vayas conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Diga conmigo, se juntó la multitud. Diga, se juntó la multitud. Aleluya. Ahora, ¿para qué se juntó la multitud? Dice que todos estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué era lo que hablaban? Las maravillas de Dios. Ok. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, antes de ascender, dice la palabra de Dios, antes de ascender el Señor Jesucristo, Él le dijo en el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Los discípulos tenían una preocupación, y la preocupación era que si Dios iba a restaurar el reino a Israel. Israel, antes de Jesús, antes de los romanos, era una potencia política y era una potencia militar. Israel era el pueblo, es el pueblo escogido de Dios. Pero como ellos se desviaron del plan de Dios, entonces Dios no pudo seguir protegiendo a ese pueblo. Y fue cuando cayeron en esclavitud. Luego se levantó el imperio romano y empezó a dominar toda la tierra. Y una de las provincias que dominaban los romanos era Judea y Jerusalén. Entonces ellos, añorando el poder que tenían en la antigüedad, le preguntaron a Jesús que si él iba a restaurar los tiempos de Israel gloriosos en esos momentos. Mas Jesús les dijo: no les toca a ustedes saber en qué momento, en qué tiempo Dios lo va a hacer. Ustedes tienen que interesarse solamente es por recibir el poder del Espíritu Santo para dar testimonio de Dios. Ahora, oígase bien, el Espíritu Santo viene para dar testimonio del reino. Y cuando el Espíritu Santo llega a una persona, o cuando el Espíritu Santo llegó a la iglesia en el día de Pentecostés, Él vino a traer el poder del reino para que los discípulos manifestaran el reino de Dios. Por eso es que cuando ellos empezaron a hablar en otras lenguas, hablaban solamente las maravillas de Dios. Tú con tu lengua hablas tus maravillas. Con tu idioma tú hablas tus maravillas. Habla de tus planes y de tus proyectos. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, ya tú no vas a hablar ni tus planes ni tus maravillas, sino las maravillas de Dios. Ahora entiéndame esto. El plan de Dios siempre ha sido establecer su reino en las naciones. Siempre ha sido establecer su gobierno en la gente. Siempre ha sido traer no solamente restauración en la vida de la gente, de la familia, sino que esa familia, esas personas reconozcan que Jesucristo es el Señor y que solamente por medio de Jesucristo es que Dios puede restaurar todas las cosas.
¿Para qué vino Cristo? Para restaurar todas las cosas que nosotros habíamos perdido. Damos gloria al nombre del Señor. Diga conmigo, es hora decisiva. Para mí es esta hora decisiva. Diga, esta es la hora de tomar decisiones. Ahora, escúchame bien. El Espíritu Santo, cuando vino sobre los 120, empezó a despertar el deseo, el anhelo, el querer de los discípulos para poder predicar la palabra. Porque el reino de Dios solamente puede ser establecido con la palabra de Dios. El reino de Dios no se establece por costumbres, ni por iglesias, ni por modos, ni por modas. El reino de Dios se establece por medio de su santa palabra. Y Dios desea restaurar su reino. Y la única forma en que Dios puede restaurar su reino es a través de una iglesia que se despierte del largo sueño religioso, que se despierte de la apatía, de la indiferencia y empiece a entender, aleluya, que Dios es más importante que todas las cosas, que el reino de Dios es más poderoso de lo que nosotros estamos pensando o creyendo. Ahora, cuando una iglesia o cuando personas tienen necesidad de Dios, esa iglesia, si no hace algo que Dios nos llama a hacer a nosotros, de esforzarnos y de poder mirarle en la palabra el tiempo que Él tiene preparado, jamás Dios nos va a responder. Porque Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Y yo creo que es el tiempo de Dios para esta iglesia. Yo creo que es el tiempo de Dios para Guaranda. No sé para ti, pero yo creo que es el tiempo de Dios para Guaranda. Damos gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahora note que así como Dios establece el tiempo para hacer que su reino se establezca, también Dios tiene que operar para poder sacar de la iglesia primeramente la cizaña. Porque la cizaña impide el crecimiento del reino. ¿Cuántos han sembrado tierra? Los que han sembrado tierra. Bueno, usted se da cuenta que si siembra el maíz y al lado del maíz nace una planta que posiblemente es parásito o es monte, usted no la deja crecer. Usted la arranca. O se anticipa y fumiga. ¿Sí o no? Yo creo que los fumigadores del reino de Dios están en esta iglesia. Que no es usted ni soy yo, son los ángeles de Dios. Porque Dios quiere hacer crecer su reino. Dios quiere extender su reino. Y para poder extender el reino, Dios tiene que mandar a los segadores del reino para que arranquen lo que impide el crecimiento del reino. Y cuide que no sea usted el que se ha arrancado. Dan gloria al nombre del Señor. Aleluya. Diga conmigo, es decisiva esta hora para mí. Ahora escúcheme. Está por llegar la hora en que los segadores van a recoger primero la cizaña. Luego la atan en manojos para quemarla. Y el trigo lo recogen y lo echan en el granero de Dios. Está por llegar la hora en que el pastor de pastores separa a las ovejas de los cabritos. La hora en que Jesús les dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino de Dios preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 13, versículos 24 y 30. Aleluya. Pero Jesús también le va a decir a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aleluya. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Mira cómo dice la escritura. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Diga conmigo, buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo
y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Diga, apareció también la cizaña. Note que en el campo había buena semilla, pero también había cizaña. La cizaña es la mala semilla. El trigo es la buena semilla. Verso 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Diga conmigo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Diga conmigo: yo no sé arrancar la cizaña. Diga más: aunque yo distingo la cizaña, no sé arrancarla. ¿Entiende esto? Ni usted ni yo podemos arrancar la cizaña, aunque la cizaña se conoce. ¿Sí o no? Quien arranca la cizaña son los ángeles de Dios. Ni usted ni yo sabemos, aunque querramos, no sabemos. Es por eso que usted ve a veces personas en la iglesia que aparentemente son trigo, se mueven como el trigo, tienen espigas como el trigo, hojas como el trigo, pero son cizaña. Y de la noche a la mañana desaparecen. ¿Por qué? Porque la cizaña no puede crecer juntamente con el trigo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Verso 29. Él les dijo: no la arranquen. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadle manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Yo quiero decirle que esta parábola, aunque nos habla del reino, esta parábola nos habla a nosotros también de la proximidad de la venida de Jesús. Porque aquí está hablando del tiempo de la siega, y el tiempo de la siega es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuál fue la recomendación del dueño del campo? No la arranquen, dejen crecer a la cizaña con el trigo hasta el tiempo de la siega, y dejen ese trabajo a los segadores. Dios tiene ángeles en esta iglesia. ¿Entiende esto? Y los ángeles ven tus acciones, y ellos determinan por tus acciones si tú eres cizaña o eres trigo. Porque lo que puede determinar si tú eres cizaña o trigo es el fruto que tú das. Ahora, el fruto de la cizaña es muy parecido al fruto del trigo. La espiga de la cizaña se parece a la espiga del trigo. La semilla es igual, la espiga es igual. Pero al moler la semilla de la cizaña, aunque es harina, esa harina es venenosa. No sirve para nada. ¿Sí o no? Esto nos está hablando a nosotros, hermanos, de la condición espiritual de algunos creyentes en el reino. Hay gente que fue trigo y se convirtió en cizaña. Pero hay cizaña que por esta palabra se puede convertir en trigo. Es por eso que Jesús dice: no la arranques, porque Dios le está dando la oportunidad. Aunque aquí el reino está comparando nos está hablando de dos plantas. En el mundo espiritual, ni tú ni yo somos plantas, pero Dios desea que seamos como el trigo, no como la cizaña. Dan gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahora, cuando la Biblia nos habla
de este momento decisivo, porque yo quiero decirle que Dios en su palabra siempre nos está hablando a nosotros de las decisiones que Él toma para su reino, pero también está esperando que nosotros como creyentes tomemos decisiones a favor de su reino. ¿Dan gloria al nombre del Señor? Aleluya. Ahora, ¿cómo fue sembrada la cizaña? La cizaña fue sembrada porque los empleados del dueño del campo se durmieron. Entonces el enemigo aprovechó el sueño de ellos y sembró juntamente en el lugar donde fue sembrado la semilla del trigo. Llegó el enemigo y metió la cizaña. Cuando creció la cizaña, cuando creció el trigo, creció la cizaña. Y ellos dijeron, bueno, hay trigo. Pero cuando vieron el fruto dijo, esto no es trigo, esto es cizaña. Ahora yo quiero decirle que usted y yo somos ese campo de Dios. Y la semilla es la palabra que diariamente se te siembra en tu espíritu, en tu corazón. Pero también, juntamente con la semilla, es posible que Satanás ponga en tu mente algunas cosas. No sé si a usted le ha pasado que yo estoy predicando, yo estoy enseñando la palabra y de repente tú tienes por acá un bloqueo espiritual. Y tú empiezas a comparar lo que yo digo con tus razonamientos. Y el diablo, yo quiero que sepas, usa tus razonamientos humanos, usa tu intelecto humano, usa tus conceptos, tus opiniones. Y cuando el diablo se da cuenta que tú estás cavilando, no, si es verdad lo que dice el pastor, pero yo creo, yo pienso, yo opino, yo digo, tú no eres el chapulín. Para decir, yo opino. Hay momentos en que la palabra de Dios es tan confrontativa que yo sé que eso molesta a la gente, que yo sé que eso afecta a algunos hermanos. Yo sé que la palabra cuando viene a confrontarnos descubre los demonios de la gente. Yo he estado en iglesias donde me ha tocado predicar y la gente se sienta así. Después se sienta así. Miren el reloj. Echen para allá. Y yo sé que los demonios les están fastidiando por la palabra que estoy dando. Entonces cuando el diablo aprovecha y dice, no es así como dice el pastor. No es así como dice ese negro. Es como tú crees. Es como tú piensas. Y como tú aceptas ese pensamiento, quiero decirte que esa es la cizaña que el diablo está sembrando juntamente con el trigo. Por eso es que tu mente está dividida. Por eso es que tu pensamiento está dividido. Por eso es que tu corazón se dividió. Y no sabes si andar como yo te enseño, o andar como te enseña otro, o andar como tú crees. ¿Están aquí conmigo? Aleluya. ¿Quién es el que manda en tu casa? Tu papá y tu mamá. Ellos te dicen lo que tú tienes que hacer. ¿Está oyendo? Y el Espíritu Santo, por medio mío, le enseña a usted cómo debe andar y cómo no debe andar. Cómo debe caminar y cómo no debe caminar. Ese es el reino. En el reino de Dios no hay democracia. No hay democracia. En el reino de Dios no cabe, yo creo, yo pienso, no. Diga conmigo, en el reino de Dios no vale mi opinión, dígalo. Ahora, dígase lo que está a su lado, tu opinión no cabe en esta iglesia, dígale. Ese es fuerte. Porque si esta iglesia es del reino, entonces mi opinión no vale. Lo que vale es, así dice la palabra de Dios. Eso es lo que vale en una iglesia del reino. Así dice la palabra de Dios. Y así es, así se queda,
por la eternidad. Porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra permanecerá y nunca pasará. Es eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted llegue al cielo, si es que se va, usted encontrará que allá la palabra viviente es Cristo. Ya no habrá predicación, pero sí notará que en el cielo todas las cosas son conforme a su palabra. Por eso el Padre nuestro dice: hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Pero ¿cuándo es que se va a hacer la voluntad de Dios? Cuando el reino se establezca. Por eso dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Jamás la voluntad de Dios usted la va a hacer si no permite que el reino de Dios se establezca dentro de su corazón. Claro. ¿Cómo tú vas a hacer la voluntad de Dios si no conoces el reino? ¿Cómo tú vas a hacer lo que Dios dice si no conoces su reino? Toda persona que camina y piensa y actúa de acuerdo a su pensamiento no tiene el reino en su corazón. Pero toda persona que camina conforme a la voluntad de Dios, el reino se le está revelando. Por eso es que muchos en la iglesia, hablo de esta iglesia, hermanos, chocan contra la palabra que doy. Y medio se endemonian. ¿Por qué? Porque el reino empieza a establecer los principios, los valores de Dios en tu corazón. Y cuando tú los oyes, tú lo escuchas, el coco te patina por los pensamientos y conceptos humanos. Diga conmigo: es decisiva esta hora para mi vida. Yo quiero decirle que esta hora, especialmente esta hora que estoy enseñando, es decisiva para ti. Aleluya. Dan gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Se durmieron los hombres, los labradores, los que sembraban en el campo, y llegó el enemigo y sembró cizaña. Es por eso que yo no me duermo. Y por eso es que yo le estoy despertando en esta hora. Es por eso que le estoy confrontando. Yo recibí de parte del Señor hace 15 días en mi oración que Satanás tenía un plan contra esta iglesia. Y yo he estado orando, indagando en el Espíritu, preguntándole al Señor cómo es el asunto ese. Y una de las cosas que me doy cuenta en cómo el diablo opera para estancar el reino es poniendo pensamientos, oígase bien, contradictorios a la palabra que enseño, a la visión que Dios me ha dado. Pensamientos contradictorios al querer de Dios. Y cuando la gente tiene esos pensamientos contradictorios, es porque hay una oposición de carácter espiritual en la mente de ese creyente. Y no es del creyente, es de Satanás. Por eso es que toda idea contraria a la palabra que traigo, a la visión del reino, toda idea contraria a la voluntad de Dios revelada en su palabra, no es tuya y tienes que sacarla porque es de Satanás. Y si tú permites que esté en tu mente, tú estás diciéndole: diablo, mi mente es un campo abierto para que tú siembres la cizaña. Y yo quiero decirle que la cizaña algún día tiene que ser arrancada del reino. Y la cizaña no entra del cielo, se va al infierno. Así que usted tiene que cambiar. Dan gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a mirar algunos ejemplos de esto que estoy diciendo. Porque mire, hubo un tiempo en la historia de Israel en que cada uno hacía lo que quería hacer. Y vamos al libro de los Jueces, donde nos muestra 8 veces esta frase de que el pueblo quería hacer lo que le daba la gana. Libro de Jueces, está después de Josué. Libro de Jueces, capítulo 2. 8 veces se repite la frase. Aleluya, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. 8 veces. Y esas 8 veces, hermanos, podría aplicarse a la iglesia presente, la de estos últimos tiempos. Ok. Jueces capítulo 2, verso 1 al verso 10.
El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Como dijo Dios: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Dios nunca invalida su pacto y Dios siempre cumple su palabra. Jueces capítulo 2, estoy en el versículo 2. Con tal que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra. Mire cómo dice Dios: no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra. Cada promesa de Dios tiene una condición. Las cosas no vienen gratis. Dios no nos da las cosas de gratis. La salvación no es gratis. Alguien pagó un precio. Es gratis para ti porque no pagaste el precio, pero alguien pagó un precio. Entonces, no pienses que Dios te va a responder y Dios te va a dar las cosas porque ya tú abriste la boca. No, Dios dice: yo no voy a invalidar mi pacto con tal de que ustedes no hagan pacto con los paganos de esta tierra. Ahora, ubíquese usted en esos tiempos. O ubiquemos estos tiempos en la actualidad. Todos los países de este mundo son paganos. Todos son paganos. Es decir, tienen dioses ajenos. Los dioses y los ídolos que adoran en esta ciudad no son de Guaranda. No son de Guaranda. Si tú quieres adorar a un dios autóctono de esta tierra, adora a la Pachamama, que fue de los indígenas nuestros. ¿Sí o no? Adora los demonios que adoraron nuestros ancestros. Pero todo lo que la gente adora, lo adora por tradición, no por revelación. Lo adora por costumbre, no porque está revelado en la palabra. Lo adoran porque sus padres lo adoraron. Y sus padres lo adoraron porque sus abuelos lo adoraron. Y para de contar. Bueno, me acuerdo en una ocasión, una pareja recién casado, el tipo le gustaba comer el pescado así entero, frito. Pero la esposa de él recién casada siempre partía el pedazo grande en 4 pedazos. Y él dijo: bueno, será porque no le he comprado, ¿cómo se llama? Una sartén grande. Entonces llegó: mija, te compré una sartén grande para que me frites el pescado entero porque me gusta entero. Pero la mujer lo recibió: gracias, mi amor. Pero en la palangana grande, en la sartén grande, le fritó el pescado en 4 pedazos. Yo dije: pero ¿para qué te compré la sartén grande? ¿Por qué me lo partes en 4 pedazos? Es que mi mamá le fritaba a mi papá en 4 pedazos el pescado. Entonces él habló con la suegra: suegra, ¿usted por qué le frita al suegro el pescado grande en 4 pedazos? Porque mi mamá lo hizo. Fue donde la abuela: abuelito, ¿usted por qué? Porque mi mamá lo hizo. O sea, de generación en generación, el pescado grande lo comían partido en 4 pedazos. Y la tradición es igual. ¿Sí o no? Entonces, cuando Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto, que lo llevó a la tierra que fluye leche y miel, hizo pacto de prosperidad, pacto de protección, pacto de sanidad, pacto de liberación. Muchos pactos hizo Dios con el pueblo hebreo. ¿Para qué? Aquí está en el verso 2. Para que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra. Es decir, Dios les decía: mi pacto con ustedes es mejor que el pacto que ustedes puedan hacer con otra gente. Pero ¿qué hace la gente en la iglesia? Estoy hablando de ti y de mí. Yo estoy hablando del mundo. La gente muchas veces hace pacto con la gente de esta tierra que no conoce a Cristo. Y por eso es que están como están. Entonces, ¿para qué Dios te dio las promesas? ¿Para qué Dios te dio las palabras? ¿Para qué te las dio Dios? No es para que tú estés buscando respuesta en el mundo, ni en la gente del mundo, sino en la protección y en las promesas de Dios. Da gloria al nombre del Señor. Aleluya. Con tal que vosotros, verso 2, con tal que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis
de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, dice el Señor, no los echaré de delante de vosotros a sus enemigos, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. La palabra Boquín significa los que lloran. Verso 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Verso 7. Y el pueblo había servido a Jehová, oído, todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Verso 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué el pueblo hebreo? ¿Por qué la generación que sacó Dios de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Por qué? La respuesta está en el capítulo 2 que hemos leído. Pero note esto, bien interesante. El pueblo de Israel, antes de la muerte de Josué, dice el verso 7 del capítulo 2 de Jueces, que sirvieron a Jehová todo el tiempo que Josué vivió y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Yo quiero decir una cosa. Los pueblos de todas las naciones siempre necesitan a un líder visible, que lo vean para poder caminar. Usted recuerda, ¿verdad?, que cuando los españoles nos subyugaron, Dios levantó a un libertador en Latinoamérica que se llamó Simón Bolívar. Él fue el líder de muchos líderes latinoamericanos. Detrás de Simón iba Ricaurte. ¿Quién más iba? A ver, recuérdenme, los que vivieron ese tiempo. ¿Quién? Sucre. Antonio José de Sucre. ¿Quién más? Mucha gente. San Martín en Argentina. ¿Por qué? Porque vieron un líder que prestó sus esfuerzos y su vida para poder traer liberación a las naciones del yugo español. Ahora, cuando Dios le trajo a Jesucristo, la gente de su tiempo vio a Jesús como un líder y le siguió. El Señor se fue, levantó el Señor, el Espíritu Santo levantó apóstoles y la iglesia caminaba. Murieron los apóstoles y más nadie se levantó a liderar y la iglesia cayó en un oscurantismo. Y fue cuando el diablo aprovechó y trajo la idolatría a la iglesia. Ahora, cuando Josué vivía, ellos veían en Josué al prototipo del libertador. Ya Moisés no estaba, pero entonces vieron a Josué. Pero cuando Josué muere, dice la palabra de Dios que todos ellos empezaron a hacer lo malo delante de los ojos de Israel. Verso 11 de Jueces capítulo 2. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales.
Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Bueno, tú quizás no tienes a Santa Chancleta en tu cuarto o en tu rincón con una vela encendida, ni a Santa Tecla. Ya quizás no tienes a José Gregorio Hernández. Ya quizás no tienes a la Virgen del Carmen. Ya quizás no tienes a San Martín de Loba. Pero ¿qué tú adoras? ¿Cuáles son tus dioses? ¿Será tu empleo? ¿Será el dinero? ¿Serán tus hijos? ¿Será tu mujer? ¿Será tu esposo? ¿Cuál es tu Dios? A todo lo que tú le dedicas más tiempo, Él es tu Dios. Él es tu Dios. Y yo quiero decirte que Dios, por salvarte a ti, te puede matar tu Dios. Claro. ¿Por qué ustedes creen que el Señor le pidió a Abraham a su hijo? Para mí en lo personal, no haga de esto una doctrina, pero para mí lo que yo creo es que Abraham, antes de Isaac, era un hombre de altar, de comunión con Dios. Imagínate tú a ese señor de más de 90 años, con un niño entre sus brazos, recién nacido. Sara, estéril, de más de 90 años, embarazada. Todo el mundo se burlaba de ella porque no podía tener hijos, pero a más de 90 años, usted se imagina una viejita, toda chucadita y con la barriga así toda, y amamantando a su hijo. Los hijos sabidos en la vejez son más amados que los hijos sabidos en la juventud. ¿Se acuerda cuando Jacob tuvo a su al último hijo llamado Benjamín? Él amaba más a Benjamín que a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque lo tuvo en su vejez. Entonces, cuando nació Isaac, Abraham, para mí en lo personal, le dedicaba mucho tiempo a Isaac y se olvidó de los altares con Jehová. Se olvidó de la comunión con Jehová. Entonces, por eso, Dios, para mí en lo personal, repito, no haga de esto una doctrina, pero para mí en lo personal, Dios le pidió a Isaac. ¿Por qué? Porque Dios quería separar a Abraham de Isaac para poder volver el corazón de Abraham a Jehová. Entonces, cuide que Dios no le quite su Dios. ¿Están allí? Si tu Dios es el carro, es posible que Dios te estrelle el carro. Si tu Dios es tu trabajo, es posible que te despidan. Si tu Dios es tu esposo o tu esposa, es posible que te lo quite. Si tu Dios es tu hijo, es posible que Dios se lo lleve. Si tu Dios es tu dinero, es posible que te quedes en ruina. Mire, en mi ciudad, en una iglesia, había un hermano que él vendía, allá le llamamos paleta, aquí son helados. O sea, los helados de Salcedo que tienen palitos, allá le llamamos paleta. Iba con su gorrito, tilín, 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 paleta, tilín, tilín. Pero a la hora del culto, si no vendía, no había problema, se iba para la iglesia. Y no fallaba un culto. Un ofrendador y un diezmador bien tremendo. El Señor le prosperó tremendamente, le dio 2, 3, 4, 5 carros y puso empleados. Después compró un carro, un automóvil, de esos que venden helado por ahí. 3, 4, 5 carros. La empresa creció. Como la empresa creció, se dejó de congregar. ¿Qué pasó? Cayó en ruina. Y volvió nuevamente con su carrito de paleta. Para mí, no es que Dios le quitó, sino que como él no supo administrar su tiempo con Dios, se dedicó más al trabajo, más que al Señor. Entonces él entró en ruina. Yo quiero decirte que todo lo que tú tienes sin Dios es maldición. Es por eso que tienes que buscar urgentemente al Señor, para que Él te proteja no solamente a ti, sino a lo que tú tienes. Dan gloria al nombre del Señor. Ok.
Josué murió la generación de Josué, murieron sus líderes. Y como Josué y sus líderes no formaron a otros líderes de carácter del reino para que continuaran sus obras, entonces la generación que siguió a la de Josué se levantó sin conocer a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Por eso los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Aleluya. ¿Por qué ellos no siguieron haciendo lo bueno? Porque no tuvieron un líder visible. Porque no hubo reproducción. Josué no se reprodujo en otro líder. Y el problema de muchos pastores hoy en día, permítame un paréntesis para hablar sobre esto a los líderes. El problema de muchos pastores hoy en día es que no son reproductores. O sea, un pastor en lo particular, yo no soy meramente un predicador. Yo no soy meramente un informante bíblico. Yo meramente no soy el pastor de esta iglesia, yo soy el padre de esta iglesia. Entienda bien. Un padre transfiere a sus hijos lo que tiene. Y yo les he querido transferir a mis líderes lo que tengo. Pero ustedes no han querido. ¿Por qué sé que no han querido? Porque no caminan conforme yo les enseño. Ni caminan conforme a lo que les he dado. Caminan en sus principios, en sus caminos. Y para un líder así, ¿para qué diablo? ¿Está aquí? No se enoje conmigo ni se moleste. Yo tengo que decirle esto porque esta es para mí una hora decisiva. El Espíritu Santo está trayendo un despertar a esta iglesia. Y yo no voy a dejarlo ir. Él trajo una unción y yo no la voy a dejar ir. Él trajo un despertar y yo no me voy a dormir. Por eso es que yo le voy a exigir a mis líderes que aquí en adelante, si no renuncien, que tienen que esforzarse en todas las cosas que hacemos en esta iglesia. Porque el líder que no se esfuerce, automáticamente se sienta, sin que yo le diga, ¿qué pasó? Pastor, dañó el mensaje. Todo estaba bien. ¿Qué pasó, pastor? Si no hay una reproducción de la visión, si no hay una reproducción de la unción, del carácter del reino, la muerte entra a esta iglesia, entra el legalismo, entra la tradición, entra la apatía, entra a la rutina, y la rutina mata, ¿sí o no? Coma todos los días chaulafán en la mañana, chaulafán al mediodía, chaulafán en la noche. Por un mes coma chaulafán. Se chaufalea usted, ¿sí o no? Coma pan todos los días. Pan con agüita, pan con agüita. ¿Usted se fastidia? Coma pescado todos los días. ¿Le salen escamas? Yo por lo menos no como pescado todos los días. A mí me fastidia el pescado todos los días. Pero si usted se va y se agacha todas las noches, agache, se termina encorvado. Yo sé quién se lo digo. Bendito sea Dios. Ahora observe, cuando Josué no se reproduce, cuando la visión de Dios se estancó porque Josué no se reprodujo, entonces, óigase bien, el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová 8 veces. Revise el libro de los jueces. 8 veces dice que volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque no hubo un líder que le despertara a la hora decisiva. Cuando ellos se volvieron a hacer lo malo, cayeron en cautividad. Cuando tú andas en tus caminos, en tus principios, óigase bien, usted se idiotece y no se ofenda. Usted sabe cómo camina un tonto, ¿verdad? ¿Sí o no? Es un simple, no tiene aspiraciones. ¿Por qué? Porque todo se le murió. Es como aquel hombre o aquella mujer que le pegaron los cuernos o se fue con otro o con otra. Se echa a llorar, se lamenta, se va el licor, se deja crecer la barba. Y si es mujer no se axila, no se corta las axilas, el pelo de las axilas.
No se arregla el pelo. Todo desgreñada. ¿Cómo anda? Todo el mundo dice, oye, te están saliendo los muertos. No, ella está muerta o él está muerto. Y cuando un creyente en la iglesia camina por su querer, no por el deseo del reino ni el deseo de Dios, ese creyente se embrutece espiritualmente hablando, se embrutece, no tiene revelación y su oración es seca. Y si ora en el espíritu, las lenguas son secas, la visión la tiene obstruida. Y si se congrega, es un obstáculo a la visión del reino. Digan algo, por favor. Digan siquiera ay, ay, ay. Pero no se me quede callado en esta mañana. Aleluya. Es la verdad. Es la verdad. Usted se imagina el pastor Ariel, todo bobo, todo sonso aquí. Bueno, voy a predicar donde caiga el dedo. ¿Ah? Usted se va. Porque dice, yo no me quiero morir con el pastor. Y yo no estoy muerto. Y yo le quiero transmitir y transferir lo que tengo de parte de Dios. Usted ni siquiera sabe qué es lo que Dios me está dando y qué es lo que yo traje de parte de Dios a esta iglesia, a esta ciudad. Usted ni siquiera sabe. Y no lo sabe porque no quiere. A ver, que le sirvan un plato de comida bien rico. Y si tú no quieres, ¿quién te va a obligar a comer? No, nadie te obliga. ¿Sí o no? Aleluya. Díganme algo, por favor. Anímenme, hermano. Anímenme. Estimúlenme. Aleluya, siquiera con un amén. Aleluya. Bien. Hay un testimonio de la vida real en la República de Nicaragua. Los que son de esa época deben acordarse de un señor llamado Anastasio Somoza, que era el presidente de Nicaragua. Se deben acordar de un señor llamado Comandante Cero, que era el jefe, uno de los jefes de la guerrilla sandinista. Bien. Somoza era un dictador en Nicaragua. Los sandinistas fueron un grupo de campesinos que le quitaron la tierra, obreros oprimidos, se organizaron en una revolución. Cuando la guerrilla sandinista empezó a tomar las poblaciones, llegaron a un pueblo y en ese pueblo había un pastor con una iglesia numerosa, un pueblo, no una ciudad, un pueblo. Y fueron a la casa del pastor, pastor, necesitamos su cooperación, su colaboración, porque queremos que usted se una a defender la patria. El pastor le dijo, ¿saben qué? No es con espada, ni con fusil, ni con ejército, sino con el Espíritu Santo. Yo no estoy aquí para ser guerrillero, sino para ser ministro de Dios a esta ciudad, a este pueblo. Si usted no va con nosotros, lo matamos. Estoy listo. Llevaron al pastor a la plaza, reunieron a todo el pueblo, entre ellos a los cristianos. Y le dijeron, como este líder religioso no quiere unirse con nosotros ni su iglesia, hoy delante de ustedes lo sacrificamos por la causa de la revolución. Cuando escucharon el tableteo, ¡pra, pra, pra!, los diáconos se fueron. El pastor asistente se voló. El tesorero más rápido se fue con la plata. Todo el mundo se fue. Dice la Biblia en Zacarías, heriré al pastor y dispersaré las ovejas. La iglesia se acabó. A los tiempos, el Señor se le revela a un jovencito de escasos años, un adolescente casi. Y el Espíritu Santo le dice, quiero que reúnas a todo mi pueblo y le predique mi palabra. El muchacho no sabía, pero él obedeció. Cuando él llegó donde los líderes, vengo de parte del Espíritu Santo, dice que nos reunamos en tal lugar. Un bozalbete, un adolescente, lo menospreciaron. Que está loco ese niño. Pero sabe, algo hizo el Espíritu Santo que por curiosidad todos fueron. Todos fueron. Y se puso ese muchacho y trajo una palabra, descendió el Espíritu Santo, libertó a gente. Y hoy en día es uno de los apóstoles más grandes de Nicaragua. ¿Por qué Dios levantó a ese niño? ¿Por qué no levantó al copastor? ¿Por qué no levantó a los líderes? ¿Por qué no levantó a los diáconos, a los servidores? ¿Por qué no los levantó? Porque fueron cobardes y no copiaron del espíritu de valentía que había en su pastor. Pero ese niño era el mandadero del pastor. Vivía
casi todo el tiempo en la casa del pastor. Le obedecía al pastor. Le creía todo lo que el pastor le decía. Y empezó a recibir de la impartición del pastor. En cambio, los líderes que son llamados a recibir y a respaldar la visión, como no recibieron la impartición de ese padre espiritual, Dios no los reconoció. Yo quiero decirte, líder, en esta hora, yo te puedo reconocer como líder. La pregunta es, ¿te reconoce el Espíritu Santo a ti como líder? ¿Te reconoce Dios como líder? ¿De qué me sirve a mí un título de pastor y que ustedes me reconozcan si Dios no me reconoce? De nada sirve. Yo puedo tener la tuya, puedo tener la credencial de pastor aquí, pero si Dios no me reconoce, eso de nada sirve. Dan gloria a Dios. Le hago la pregunta otra vez. ¿Te reconoce a ti, a Dios como líder? ¿Te reconoce Dios? ¿Por qué el presidente Rafael sigue sosteniéndose en el poder a pesar de todo? Porque hay un pueblo que lo reconoce. ¿Sí o no? ¿Por qué a Lucio Gutiérrez le echaron? Porque un pueblo no lo reconoció. No lo reconoció un pueblo. ¿Me están oyendo? ¿Ah? Entonces, volviendo al tema y usando este testimonio de la vida real, la única persona que pudo levantarse con la unción del reino fue este muchachito, porque tuvo identidad con su pastor, recibió la impartición. ¿Por qué los demás se fueron y volvieron a hacer lo malo? Porque no tenían el espíritu del ministro de Dios para poder levantarse y sostener el reino. ¿Y qué si Dios esta noche me lleva? ¿Quién se queda al frente de esta iglesia? ¿Y qué si de repente algo pasa en el mundo natural y mi esposo y yo tenemos que desaparecer? ¿Quién se queda aquí al frente? ¿Tendrás tú los pantalones y el coraje para pararte aquí enfrente y gobernar un pueblo y decirle a esta ciudad sus 3, 4 verdades y que se salgan de la idolatría y se vuelvan al Señor? Esta hora es decisiva. Para mí esta hora es decisiva. Sálgase de ese cuento evangélico. Bájese de esa nube religiosa. Bájate de esa falsa nube espiritual que tú tienes. Ponga los pies sobre esta tierra y sepa que hay un diablo, que hay demonios que pueden atacar, alterar tu destino si tú no te vuelves a los principios del reino que Dios estableció en su palabra. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Jueces capítulo 21, verso 25. Mira cómo termina el libro de Jueces. Mira cómo termina el libro de Jueces. No todo en tu vida es trabajo. No todo en tu vida es negocio. No todo en tu vida es dinero. No todo en tu vida es tu familia. No todo en tu vida es tu esposo, tu esposa, tus hijos. No, primero es el reino. En aquella época dice, no había rey en Israel. Y por no haber rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Lo que le parecía mejor. Como no hubo rey, entonces, ¿qué se levantó? Se levantó la anarquía, porque la ausencia del rey trae anarquía. La ausencia del presidente trae anarquía en un país. ¿Qué fue lo que pasó en los días pasados? Cuando se amotinó la policía. ¿Qué pasó? La policía es el brazo de autoridad del Estado de un presidente. Son los ejecutores de la justicia del presidente. ¿Sí o no? La policía y el ejército. Pero como la policía se amotinó, los ladrones dijeron, wow, llegó se adelantó diciembre, se adelantaron los aguinaldos, se adelantó Navidad. Y empezaron a haber atracos, empezaron a haber robos, empezaron a haber homicidios. Usted vio por la televisión cómo en Guayaquil, en Quito, en muchas partes saquearon los almacenes. ¿Por qué? Porque no había autoridad. La anarquía es ausencia de gobierno.
Y en esta iglesia no hay ausencia de gobierno. Entienda esto. En esta iglesia el Rey de Reyes, el Señor de Señores gobierna. El Espíritu Santo gobierna. Yo estoy aquí como autoridad de Dios para traer el gobierno de Dios y el reino de Dios a su vida y el reino de Dios a esta ciudad. Es por eso que usted no puede vivir en anarquía. Usted no puede hacer lo que bien le parece, sino lo que la palabra te dice que tú tienes que hacer. Una persona que camina por sus principios, por sus pensamientos, no tiene el reino en su corazón. Es más, Jesucristo no es su Señor. Porque si yo soy hijo de Dios, si yo soy siervo del Rey, yo tengo que obedecer al Rey. Soy su esclavo. Usted es libre del pecado y del diablo, pero usted no es libre. Usted es esclavo de Jesucristo. ¿Me está oyendo? En algunas iglesias es posible que pase eso, que cada gente hace lo que le da la gana. Pero en Maranatha usted no puede hacer lo que le da la gana. No, hermano, nosotros somos una iglesia del reino. Es cierto que a nadie se le puede obligar. Es cierto. Es cierto. Usted se sujeta al reino por dos cosas. Número uno, por obediencia y por revelación. Si a ti el reino de Dios se te revela, tú eres obediente. Tú no puedes estar hoy bien con el reino y este servidor del reino y mañana endemoniarte contra el reino y contra mí. Porque tú tienes un corazón dividido. Eres ambivalente y no eres fiel. ¿Sí o no? ¿Dan gloria al nombre del Señor? El hijo fiel le obedece a su padre, sea bueno o sea malo. Honra a su padre. El hijo fiel honra a su padre, sea bueno o sea malo. Porque Dios nos manda a honrar a padre y madre, no dependiendo si es borracho o no es borracho, sino porque es padre. ¿Sí o no? ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor? Aleluya. La palabra anarquía significa sin gobierno, sin rey, sin presidente, sin dirigente. Entonces, la ausencia de un líder bien dispuesto trae desorden. Diga conmigo, la ausencia de un líder bien dispuesto trae desorden. Ok. Ahora una pregunta. ¿En qué libro te estás viviendo? Ya leímos al principio el libro de los Hechos, lo que pasó con los 120. Y estamos leyendo lo que pasó en Jueces. ¿En qué libro estás viviendo? ¿Estás viviendo en el libro de los Hechos o en el libro de los Jueces? Yo prefiero vivir en el libro de los Hechos. Saber que hay un reino del cual yo soy miembro, que hay leyes del reino, principios del reino que gobiernan mi vida. Saber que sobre mí hay una autoridad que es mi Padre espiritual. Y saber, aleluya, que yo como hijo de Dios y como hijo espiritual me debo a mi Padre espiritual y me debo a Dios mismo también. Y además de eso, saber también que en esta iglesia yo soy el Padre espiritual, el pastor suyo, y que depende de lo que Dios me dé, depende de mí en gran manera. Sé que depende del Espíritu Santo, pero depende de mí en gran manera que el reino de Dios en esta iglesia tenga éxito. Y yo estoy vendido al reino. Yo deseo que el reino de Dios tenga éxito en su vida. Palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Póngase de pie.